El título de la conferencia que se me encargó desarrollar, El Espíritu Santo y la Evangelización, contiene en sí mismo el bosquejo de las tres secciones en que voy a presentar el trabajo. Primero, el Espíritu Santo. Segundo, la evangelización. Y tercero, la relación existente entre ambos para que la evangelización resulte efectiva. Primero, el Espíritu Santo. La respuesta más breve y sencilla que cualquier persona nos daría si le preguntásemos qué sabe sobre el Espíritu Santo sería que es la tercera persona de la Trinidad y por lo mismo Dios con el Padre y el Hijo. Ahora bien, a la hora de explicar el significado de esa breve y sencilla frase, la cosa no resulta ni tan breve ni tan sencilla. La doctrina de la Trinidad es la más difícil de las doctrinas cristianas. No resulta difícil el exponer en qué consiste. Es fácil decir que Dios es uno y que los tres son uno. Tampoco es difícil decir que en la deidad hay tres personas y una sola sustancia. Pero cuando queremos explicar e interpretar estas afirmaciones de forma inteligible, entonces casi todo lo que decimos corre el peligro de caer en alguna clase de herejía. Por un lado está el peligro del triteísmo, convirtiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tres seres independientes y por lo mismo en tres dioses. Por otro lado está el peligro del unitarianismo, esto es, creer que solo el Padre es Dios y que el Hijo no es más que una criatura extraordinaria y que el Espíritu Santo es solo una fuerza o un poder impersonal. Y es que ningún ser humano puede conocer a Dios en el pleno sentido de la palabra, porque lo infinito no puede ser comprendido plenamente por lo finito, y la criatura jamás podrá comprender totalmente al Creador. El hecho más importante que debemos tener presente es que la doctrina de la Trinidad no es algo que una persona ha deducido basándose en unos principios y siguiendo después unos razonamientos lógicos. La doctrina de la Trinidad ha sido desde el principio la interpretación de una verdadera experiencia cristiana. Los cristianos creemos en Dios y no albergamos la menor duda sobre la deidad de ese Dios. Creemos asimismo que Jesucristo intervino en el mundo y en nuestra vida y que es una persona que no puede interpretarse en términos meramente humanos. Hay que pensar en Él en términos divinos. Pero en la experiencia cristiana interviene de igual manera el Espíritu Santo, guiando, dirigiendo, controlando, sosteniendo e iluminando nuestra vida. Tampoco el Espíritu Santo puede interpretarse en términos humanos, ni como una mera fuerza o poder impersonal. Por ello los cristianos tuvieron que buscar en la deidad cabida para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Es igualmente importante saber que al hablar de tres personas en la Trinidad, estamos utilizando un término, persona, que en latín significa máscara y que procede de los antiguos dramas. En los dramas antiguos, especialmente en las comedias griegas, los caracteres estaban estereotipados. Cada comedia tenía un grupo de caracteres que aparecían y reaparecían bajo diferentes nombres en las distintas situaciones de cada comedia. Estos caracteres o personajes llevaban una máscara y estas máscaras estaban también estereotipadas.
de modo que en el instante en que un personaje aparecía en escena, se podía decir quién era a causa de la máscara que llevaba. Si conectamos la palabra persona con la idea mencionada, recibimos la ayuda descriptiva de que las tres personas de la Trinidad representan las tres partes que Dios juega en el drama de la creación, de la redención y de la vida cristiana. Dios en ese drama divino hace las veces de creador, redentor y sostenedor. Como Dios Padre es el creador, como Dios Hijo es el redentor, como Dios Espíritu Santo es el sostenedor. Pero si pensamos en estos términos, debemos hacerlo con mucho cuidado. Es fácil, pero erróneo, pensar en Dios como representando esas tres partes consecutivamente, una detrás de la otra. Es decir, pensar en Dios primero como creador, luego como redentor y por último como sostenedor. Esta es la herejía de los monarquianos modalistas, llamados también sabelianos, a causa de su líder Sabelio, quienes afirmaban que las tres personas de la Trinidad no son más que tres distintas energías o modalidades de la misma persona divina. También fueron conocidos como patripasianos porque como consecuencia de su doctrina afirmaban que era el Padre quien había sido crucificado. Lo que la doctrina de la Trinidad nos enseña es que el mismo Dios, el único Dios, está constantemente en acción en la creación, en la redención y en la providencia. El poder que creó, el amor que redime y la gracia que sostiene son uno y el mismo y han estado actuando desde toda la eternidad. Pero al hablar así parece que nos hallamos con algo contradictorio. En Hechos 2 tenemos el relato de los acontecimientos de Pentecostés, conocidos como la venida del Espíritu Santo. En Juan 7:39 se nos dice que aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Algunas versiones, como la de Moffat, traducen: todavía no estaba el Espíritu porque Jesús todavía no había sido glorificado. Sin embargo, esto no es lo que significa el texto. Puede ser que una gran fuerza o poder haya existido siempre y que solo haya sido reconocida a partir de un momento histórico determinado. La energía nuclear, por ejemplo, ha existido siempre, pero los hombres solo pudieron usarla desde el siglo XX. Algo parecido podría pensarse del Espíritu Santo. Aunque siempre estuvo actuando mediante su gracia y poder, no se manifestó con todo su esplendor y plenitud entre los hombres hasta que la obra de Jesús había sido realizada. Así como el amor de Dios, que es un amor eterno, se hizo visible a los hombres en la persona de Jesucristo, así el poder y la gracia del Espíritu Santo, que son eternos, se manifestaron entre los hombres tras la resurrección de Jesucristo. El Jesús encarnado puso ante nosotros el eterno amor de Dios. El Jesús resucitado puso a nuestra disposición el eterno poder del Espíritu Santo. Sabemos que la doctrina del Espíritu Santo, que está claramente desarrollada en el Nuevo Testamento, se encuentra asimismo en el Antiguo, hallándose profundamente arraigada en la experiencia religiosa de Israel. Para los escritores del Antiguo Testamento, afirma el comentador Gregg en su obra La sabiduría de Salomón, el Espíritu de Dios denota a Dios en su actividad con el mundo. Es a través del Espíritu cómo Dios actúa en el mundo y en las mentes y corazones de los hombres. El Espíritu es el agente de Dios en la creación, como lo encontramos en los primeros versículos del Génesis. La palabra hebrea para espíritu es ruach y la palabra griega es neuma.
Da la coincidencia de que ambas palabras significan soplo a la vez que espíritu. El espíritu es Dios soplando orden donde había caos, soplando vida donde ésta no existía. El Espíritu de Dios es la persona y el poder que da orden y armonía al universo y que pone mente, razón, vida y aliento vital en el hombre. El Espíritu capacita a los hombres para ser líderes en su pueblo e instrumentos de salvación en las manos de Dios. El tributo que Faraón pagó a José cuando iba a encargarle de la dirección de su pueblo fue: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Josué fue escogido como sucesor de Moisés por ser un varón en el que estaba el Espíritu. Alguien ha titulado el libro de Jueces como Los hechos de los hombres del Espíritu. Cuando se necesitaba un libertador contra Mesopotamia, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. Cuando los madianitas oprimían a Israel, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Cuando los amonitas eran una amenaza, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Fue el Espíritu el que escogió a los que habían de ser los voceros del Altísimo, poniendo en sus labios el mensaje que habían de profetizar. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mis labios. Ahora me envió el Señor y su Espíritu, decía el profeta Isaías. En una palabra, ya en el Antiguo Testamento fue el Espíritu el que levantó hombres como líderes y el que los equipó para llevar a cabo cualquier tarea que Dios y su pueblo necesitaban. Pero es en el Nuevo Testamento donde la doctrina del Espíritu se halla plenamente desarrollada. Sería imposible hacer un estudio amplio de la doctrina del Espíritu en el Nuevo Testamento, ya que ello requeriría mucho más tiempo del que tenemos a nuestro alcance. Pero sí podemos mencionar brevemente los dos libros que nos hablan más del Espíritu, el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos. En términos generales, el Evangelio de Juan nos da una descripción del Espíritu en la vida individual, mientras que el libro de los Hechos nos da una descripción del Espíritu en la Iglesia. No en vano ha sido definido por alguien como el Evangelio del Espíritu Santo, ya que es un relato de los hombres del Espíritu y de los hechos del Espíritu. Son muchos los pasajes que ponen de manifiesto su deidad, equiparándole con el Padre y con el Hijo. Es llamado Dios, se le aplican atributos divinos, su nombre se junta al del Padre y del Hijo, implicando completa y total igualdad con ellos. Y se le atribuyen obras divinas como la de crear y preservar el universo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, regenerar y renovar a los creyentes. Pero es de suprema importancia el que creamos en el Espíritu Santo, no solo como Dios, sino también como una persona divina que desea nuestra amistad, con quien podemos tener comunión y que nos capacita para que la obra de evangelización sea efectiva. También esto es enseñado claramente en las Escrituras, donde además de recibir nombres personales como el de Consolador, se le atribuyen actos que solo una persona puede llevar a cabo. Es enviado, enseña, recuerda, testifica de Cristo, inspira a los hombres, dirige los asuntos de la Iglesia y es el agente en la regeneración y santificación de las personas. Estas y otras actividades del Espíritu Santo testifican de su deidad completa, a la vez que nos lo demuestran como una verdadera persona que interviene en la vida de los creyentes y en la marcha de la Iglesia, y no como un simple atributo o un poder impersonal cuya influencia deriva de Dios. Segundo, la evangelización.
Para tener una idea clara del concepto neotestamentario sobre la evangelización, debemos empezar rechazando ciertas impresiones falsas con respecto a la misma. Lo que no es evangelización. En su libro La evangelización efectiva, el doctor Swessey señala que para mucha gente evangelización es cualquier cosa que se hace en la Iglesia. Esta es una excusa, comenta el citado autor, aducida lo mismo por individuos que por iglesias, para justificar su negligencia en la evangelización. Con frecuencia hacemos cualquier cosa menos evangelizar. Se pueden hacer muchas cosas, pero no estaremos evangelizando mientras no estemos confrontando a los pecadores con el Evangelio de Cristo. Desde luego que la labor evangelística puede y debe ser realizada de diversas maneras, mediante la predicación, el testimonio personal, la enseñanza en la escuela dominical, la distribución de literatura, los programas radiales, la beneficencia, etc. Pero se emplee el método que se quiera, la evangelización siempre consistirá en tratar de reconciliar a los pecadores con Dios. O dicho en otras palabras, en dar a conocer a Cristo a los hombres de tal forma que cada uno se vea en la necesidad de hacer una decisión personal contestando a Cristo o sí o no. Segundo, la evangelización no consiste en aumentar el número de los que se unen a nuestras iglesias. Una evangelización genuina añadirá gran número de personas a nuestras iglesias, pero esa no debe ser la meta final de nuestra evangelización. Muchas veces quemamos demasiado incienso en el altar de las estadísticas. Nos preocupamos por conseguir en cada nueva campaña más resultados que en la anterior, en vez de mantenernos fieles presentando con claridad el Evangelio y dejando a Dios el resultado de una profunda convicción y una conversión genuina. Corremos delante de Dios tratando de recoger el fruto cuando aún no está maduro. Es verdad que anhelamos incrementar la membresía de nuestras iglesias, pero la membresía debe venir después de una verdadera conversión, pues una iglesia formada por personas no regeneradas es desastrosa. La verdadera prueba de nuestra evangelización, si es o no eficiente, consiste en la permanencia de los convertidos. ¿Qué pasa 7 u 8 meses después de la campaña evangelística? ¿Permanecen los que hicieron profesión de fe? ¿Creció el poder espiritual de la iglesia? ¿Aumentó el número de alumnos en la escuela dominical? ¿Acaso siguen todas las cosas como antes de la campaña? La mejor prueba de que nuestra evangelización es deficiente consiste en nuestro fracaso en conservar a los convertidos, incluyéndolos en el ministerio total de la Iglesia. Y tercero, la evangelización no consiste en sincretizar diversas formas de creencia y culto. Hace algunos siglos el budismo entró en el Japón y se mezcló con el sintoísmo, dando lugar a algo que ni era budismo ni era sintoísmo. Algunos evangelistas se contentan con amalgamar el cristianismo con cualquier doctrina religiosa que encuentran en sus respectivas áreas de trabajo. Pero evangelizar no consiste en cristianizar ciertas doctrinas no cristianas. Esto fue lo que hizo Agustín de Hipona con Platón y Tomás de Aquino con Aristóteles. Pero el resultado fue nefasto para el cristianismo, ya que debido a ellos se introdujeron y aún perduran muchas ideas paganas en la teología cristiana. Los hombres no son salvos escribiendo nuevas fórmulas en sus credos, ni obtienen la justificación añadiendo nuevas imágenes y santuarios a los que ya poseen. Los hombres solo pueden ser salvos
mediante una experiencia interna y personal con Cristo, y esta es la meta que debemos perseguir cuando evangelizamos. El mundo que Pablo encontró no era muy diferente al nuestro, moralmente hablando. Existía el odio racial, la discriminación social y la indecencia moral. Pero cuando él fue a Asia, no trató de conseguir una coalición espiritual con las religiones paganas, sino que se esforzó en conseguir una completa adhesión y fidelidad a Cristo. Lo que sí es evangelización. Tras rechazar algunos conceptos erróneos sobre la evangelización, podemos llegar al concepto básico de la misma mediante el estudio de 5 palabras claves que encontramos en el Nuevo Testamento en conexión con la tarea de impartir las buenas nuevas de Dios con respecto a la salvación de los pecadores a través de la obra redentora de Cristo. Primero, la palabra evangelizo, equivalente a nuestro término evangelizar, que encierra la idea de hacer propaganda. Así se halla en Hechos 21:8. Segundo, la palabra querizo, que significa proclamar. Se halla en Mateo 4:23 y describe al mensajero de un rey antiguo que va de ciudad en ciudad dando a conocer los decretos reales. Tercero, la palabra didasco, cuyo significado es el de instruir explicando. Es el término más usado para describir el ministerio de Jesús, quien revelaba e ilustraba las grandes verdades espirituales en forma convencional. Mateo 9:35. Cuarto, la palabra maceteuo, que quiere decir hacer discípulos. Se pone en labios de Jesús al dar a sus discípulos la gran comisión, Mateo 28:19. Este término incluye mucho más que enseñar. Encierra también la idea de convertir. Indica algo más que encaminar a una persona a hacerse cristiana. Significa también hacer de ella un estudiante y un aprendiz de las doctrinas. Y por último, la palabra martireo, que significa ser testigo. Fue usada por Jesús al decir a sus seguidores antes de su ascensión: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Un testigo en este sentido, en el sentido estricto de la palabra, es una prueba o evidencia. Lo que Jesús estaba diciéndoles era: vosotros seréis mis credenciales de que el cristianismo es real. Todas estas palabras giran alrededor de una idea: hacer propaganda. Hoy en día la palabra propaganda ha perdido parte de su significado inicial. Algunas veces llega a significar la propagación de una mentira bajo la apariencia de ser verdad. Pero cuando se usa correctamente, el término tiene un significado hermoso. Propaganda y evangelización vienen a significar una misma cosa. Cuando Cristo fundó su iglesia, la palabra propaganda significaba el anunciar algo bueno, haciéndolo con gran esfuerzo y convicción. Los líderes políticos se han apropiado de este vocablo para esparcir sus ideas sobre tal o cual forma de gobierno. Hacen lo posible por convencer a la gente sobre las ventajas de su programa económico. Utilizan la prensa, la radio, la televisión y cualquier otro medio informativo a su alcance. En algunos casos llegan a fomentar la triste pasión del odio para obtener sus fines. Su sistema puede ser falso, pero su técnica es buena. Aunque es poco lo que otorgan, muchas veces ganan a muchos partidarios por la simple razón de ser unos convencidos propagandistas. Esto fue lo que aconteció a los primeros cristianos. Su evangelización fue marcada por una firme convicción. Si no se arredraron frente a las dificultades, a la oposición, a la cárcel y ante la misma muerte, fue porque eran dedicados propagandistas. La gente apedreó a Pablo en Listra porque les predicaba una verdad extraña.
Llegaron a creer que le habían matado, dejándole malherido con unos amigos fuera de la ciudad. Al recuperar el conocimiento, Pablo, usando las pocas fuerzas que le quedaban, regresó a Listra. Al siguiente día, con los ojos hundidos, el cuerpo magullado y el rostro manchado de sangre, pero con el amor de Cristo en su corazón, Pablo fue a Derbe. Y dice la Escritura que cuando hubieron predicado el Evangelio en aquella ciudad y hubieron enseñado a muchos, regresaron nuevamente a Listra. Pablo fue un ardiente propagandista del Evangelio. El famoso evangelista y escritor Juan Bunyan, autor de la inmortal obra El Peregrino, fue puesto en la prisión de Bedford, Inglaterra, por no querer dejar de predicar. Pero Bunyan siguió predicando desde la cárcel a las gentes que acudían a escucharle desde su ventana. Las autoridades construyeron una gran muralla alrededor de la prisión para que Bunyan no predicase. Pero él siguió levantando su voz y predicando a las multitudes. Bunyan fue un ardiente propagandista del Evangelio. El cristianismo tiene mucho y bueno que ofrecer. Presenta el amor en donde reina el odio, la paz donde hay guerra, la unión donde hay división. Hoy como ayer los cristianos deben ser propagandistas consagrados sin que nadie ni nada logre silenciarles. El dejar de evangelizar porque así lo imponga una ley es una infidelidad a las enseñanzas bíblicas. Es una traición a la comisión que Cristo nos ha encomendado. Es una demostración de nuestra cobardía. Y es una prueba de la poca disposición a seguir las huellas de nuestros gloriosos antepasados que sufrieron y murieron para hacer llegar hasta nosotros el Evangelio de la redención en Cristo. De lo anteriormente expuesto podemos deducir que la evangelización, según el Nuevo Testamento, consiste en testificar del Evangelio con un corazón inflamado, predicando y enseñando con el propósito expreso de hacer discípulos de aquellos que nos escuchan, logrando así su reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Considerado ya el concepto neotestamentario de lo que es la evangelización, pensemos ahora dónde estuvo el acierto, el secreto, para que resultara tan eficiente entre los cristianos primitivos, quienes a pesar de desenvolverse en un ambiente hostil y de carecer de influencia, de dinero y de poder humano, lograron ganar al mundo pagano para Cristo. Eran un pueblo con un mensaje, como reza el lema de nuestro Congreso. La obra del Espíritu Santo en la evangelización. El Espíritu Santo y el evangelista. Nadie puede leer el libro de los Hechos sin llegar a la plena convicción de que hay alguien obrando tras aquellos hombres y mujeres que, unidos en una fraternidad jamás vista anteriormente sobre la tierra, proclaman con tal entusiasmo y fervor el mensaje de Jesús que son capaces de conmover y cambiar el mundo. Es el Espíritu Santo que fortalece, ilumina y guía a esos valientes ganadores de almas, a la vez que hace que Cristo sea real en sus vidas. Tan destacado lugar ocupó el Espíritu Santo en la evangelización de la Iglesia primitiva, que con razón se ha designado al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Se da por sentado desde el principio que la expansión de la Iglesia no podía comenzar hasta que no hubiese venido el Espíritu Santo. Los discípulos tendrían que esperar a recibir el Espíritu antes de iniciar su cometido. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, su predicación fue tan efectiva que produjo el avivamiento más intensivo y duradero que ha conocido la historia. Fue el Espíritu Santo el que dirigió paso a paso el avance cristiano en la conquista del mundo. Fue Él quien guió a Felipe para que fuese a Samaria y empezase un avivamiento entre diversas clases de personas, lo que vino a ser un paso importante en la evangelización mundial.
Fue él quien impulsó a Felipe a ir y hablar al eunuco de Etiopía, consiguiendo así un nuevo avance de la Iglesia. Fue él quien movió a Pedro, un judío ortodoxo, a dar el paso extraordinario de predicar en la casa de Cornelio, que era gentil, dándose así un nuevo y gran paso en la evangelización del mundo. Fue el Espíritu Santo el primero en intervenir en el envío de los dos primeros misioneros comisionados, Pablo y Bernabé, desde Antioquía, en el primer viaje misionero, lo que fue un grandísimo paso para ganar un mundo para Cristo. Fue él quien guió al concilio de Jerusalén a no poner obstáculos en cuanto a la entrada de los gentiles en la Iglesia. Fue él quien dirigió las acciones de Pablo, paso a paso, en los sucesos que culminaron llevando el Evangelio de Asia Menor a Europa. Los sucesos que llevaron el Evangelio a Macedonia, a Grecia y finalmente a Roma. En otras palabras, fue directamente bajo la guía e influencia del Espíritu Santo el que nosotros seamos cristianos hoy en día. Solamente en el libro de los Hechos tenemos unas 60 referencias al Espíritu Santo interviniendo en la formación de la Iglesia. En estos sucesos vemos una Iglesia en la que el Espíritu es la causa del nacimiento espiritual de cada persona, en la que el Espíritu se posesionó de cada hombre y de cada mujer, dotándoles de sabiduría, valor y fuerzas para cumplir la obra de Jesucristo, en la que ninguna persona podía servir a menos que fuese una persona del Espíritu, y en la que ningún paso importante se tomaba si no era bajo la dirección del Espíritu. El verdadero espíritu de evangelización no puede existir sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es Él quien redarguye a los pecadores convenciéndoles de su situación, quien regenera a los arrepentidos otorgándoles poder para cambiar de vida y seguir a Cristo, quien mora en los creyentes capacitándoles para ser testigos eficaces, quien inspira a sus siervos dándoles el mensaje oportuno para cada situación. Unas veces será un mensaje de aliento y promesa, y otras veces será un mensaje de repulsa y amenaza, como hacía con los antiguos profetas. Sin la dirección que emana del Espíritu Santo, no hay evangelización posible. Por eso la labor de los apóstoles solo pudo ser efectiva después del día de Pentecostés. La mejor noticia que pudieron recibir los discípulos que iban a quedar en Jerusalén para llevar adelante la obra en un mundo hostil e incrédulo fue que ellos no estarían solos para testificar de su Señor. En su sermón de despedida en el aposento alto, Jesús les prometió un ayudador. Jesús sabía que sus discípulos eran testigos entusiastas de sus milagros, que habían sido instruidos cuidadosamente en la verdad, que estaban plenamente convencidos de que el mundo necesitaba su predicación y que sus corazones estaban ardientemente inflamados de celo por la salvación de las almas. Pero Jesús sabía que todo esto no era suficiente. Sabía que el mundo, con su dureza y frialdad, era capaz de acabar con aquel celo y entusiasmo. Sabía que sus discípulos iban a encontrar dura oposición y fuerte crítica, y que por lo mismo necesitarían algo más que conocimiento, visión y entusiasmo. Necesitarían el poder de lo alto. Por eso en las instrucciones que les dio antes de su ascensión les dijo: permaneced en Jerusalén hasta que seáis revestidos de potencia de lo alto. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ellos recibieron una unción poderosa que revolucionó sus vidas por completo y las dotó de poder para ser testigos eficientes. Los cobardes se convirtieron en héroes. El temor quedó desarraigado y experimentaron un valor extraordinario, impropio de cualquier experiencia humana, que les predisponía a obedecer, sufrir y, si era preciso, morir por la gloriosa causa que proclamaban. Se dice que el embajador de Prusia en Londres, durante el reinado de Federico el Grande, escribió a su emperador diciéndole que, mientras otros diplomáticos acudían a la corte montados sobre grandes y suntuosas carrozas
y acompañados de muchos siervos revestidos de gran esplendor, él tenía que ir en condiciones mucho más humildes que sus compañeros a causa del pequeño salario que recibía. A esto le respondió el emperador que era tacaño para todo menos para poseer un gran ejército. No se preocupe usted, pues cuando mi primo el rey Jorge le ve llegar a su palacio, siempre piensa que detrás de usted me encuentro yo con un ejército de 100.000 soldados prusianos. El pensamiento tras esta respuesta era que no importaba lo pobre y humilde que apareciera el embajador de Prusia en Londres, con tal de que se hallase respaldado por un poder que ningún gobierno en la tierra se atrevería a provocar. Sin dicho poder de nada servía aquella pompa y manifestación externa, pero con tal poder todas las otras cosas tenían un valor insignificante. Esto es lo que sucede también a los embajadores de Cristo. Sin el respaldo sobrenatural del Espíritu Santo, todo otro esfuerzo humano resulta en vano, mientras que teniéndole a Él con nosotros es poco más lo que en realidad necesitamos. Esto no quiere decir que tenemos que descuidar nuestra preparación o nuestra predicación, sino que juntamente con la preparación física e intelectual debe estar la cooperación del Espíritu Santo. Aquellos primeros evangelistas del Nuevo Testamento, cuyo ministerio se halla relatado en el libro de los Hechos, eran personas con una experiencia interna, repletas de optimismo en cuanto a los resultados del mensaje que proclamaban, inflamados de un ardiente celo por la salvación de las almas, y que sobre todo supieron darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde en la evangelización. Como posteriormente dijera Thomas Watson, el hombre llama al corazón de las personas, pero es el Espíritu Santo quien viene con la llave y abre la puerta. No en vano obtuvieron tantos resultados que sus propios enemigos tenían que confesar con rabia y asombro: estas personas han revolucionado al mundo. Y el Espíritu Santo y el mensaje. Ya en el Antiguo Testamento se nos dice que fue el Espíritu quien daba a los profetas el mensaje adecuado para cada situación. Limitándonos a guisa de ejemplo al profeta Ezequiel, podemos ver al Espíritu dirigiéndole en todo momento. Fue el Espíritu quien dio a Ezequiel su comisión y mensaje. Así ha dicho Jehová. Fue el Espíritu quien le dio valor para enfrentarse con la situación y proclamar el mensaje. Entró el Espíritu en mí, dice, y me afirmó sobre mis pies. Fue el Espíritu el que daría la voluntad y la habilidad para obedecer el mensaje que Dios daba al pueblo a través del profeta. Y pondré, nos dice, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También en el libro de los Hechos se nos dice repetidas veces que el Espíritu daba a los hombres sabiduría para saber lo que tenían que decir y valor para decirlo. Esto es lo que aconteció con Pedro, Esteban y Pablo. Aunque en el Nuevo Testamento solo tenemos un pequeño bosquejo de los sermones que bajo la inspiración del Espíritu Santo predicaron los apóstoles, tenemos lo suficiente para conocer el contenido esencial del mensaje apostólico, que debe ser el modelo y patrón de nuestros propios mensajes. Estudiando cuidadosamente dichos sermones, descubrimos que la predicación apostólica o querigma fue siempre una proclamación acompañada de una invitación. Una proclamación. La predicación apostólica no tuvo que ver tanto con conceptos abstractos como con sucesos acontecidos en el tiempo y en el espacio. No tuvo por objeto la exposición de homilías morales, sino el relato de acontecimientos reales. ¿Cómo y por qué Dios se hizo hombre? Puesto que la fe cristiana se basa en hechos históricos sobre la persona y la obra de Cristo, los primeros cristianos se esforzaron en anunciar dichos hechos. Sabían que las personas necesitaban oír y entender las grandes verdades de la revelación antes de poder creer en Cristo. Los apóstoles y discípulos fueron proclamando a las gentes
que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Aclararon que hay una salvación completa y libre para todo pecador arrepentido a través de la obra que el Hijo de Dios realizó en la cruz del Calvario. Expusieron sencilla pero claramente las doctrinas sobre la muerte, resurrección y soberanía de Cristo. Por favor, entre nosotros no hay ningún doctor en medicina. Es que hay un asunto grave de una persona y preguntan si hay algún médico entre nosotros. Perdón. Pablo, el más grande de los evangelistas de todos los tiempos, exhortaba al joven Timoteo con estas palabras: procura presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, trazando bien la palabra de verdad. La expresión trazando bien puede traducirse por manejando bien. La versión moderna griega dice enseñando cuidadosamente la palabra de verdad. El término usado por Pablo aquí se emplea hoy en día en el griego moderno para describir al carpintero que ha trazado bien una línea para cortar correctamente una pieza de madera. No traza la línea de cualquier forma, sino tal y como quiere cortar la madera para realizar un trabajo correcto. Al seguir la línea o dibujo que ha trazado, está manejando bien las herramientas, por lo que su trabajo es bueno y no tiene de qué avergonzarse. Solamente el que expone con cuidado las grandes verdades del Evangelio es un evangelista que no tiene de qué avergonzarse. También nosotros hemos sido llamados a trazar bien la palabra de verdad, pero mientras no expongamos sencilla y claramente las grandes verdades del Evangelio, de forma que incluso los niños puedan entendernos, no estaremos evangelizando de modo que no tengamos que avergonzarnos. ¿Cuál fue el contenido de la proclamación apostólica? Fundamentalmente fueron tres las ideas centrales sobre las que giraba el contenido de su predicación. Primero, glorificar la persona de Jesucristo. Todo mensaje en el Nuevo Testamento glorifica a Cristo, presentándole claramente como al elegido de Dios y a través del cual Dios se manifiesta a sí mismo. Los predicadores novotestamentarios decían quién era Jesús de Nazaret, tanto por el cumplimiento de las profecías como por su propia experiencia. Los apóstoles enfatizaron de forma especial la resurrección de Cristo, ya que ella demuestra su realeza y la realidad de sus demandas. Creer que fue Dios el Padre quien levantó a Jesús de entre los muertos y le exaltó a su diestra, era creer que Jesús de Nazaret, al que muchos quizá vieron en el acto de la crucifixión, era verdaderamente el Hijo de Dios. Era reconocerle como al único mediador entre Dios y los hombres. Era creer en la suficiencia y finalidad de su sacrificio expiatorio. Era creer que su sangre preciosa había satisfecho totalmente las demandas de un Dios santo contra un pecador arrepentido. En otras palabras, la resurrección de Cristo era el sello de la aprobación divina sobre la obra sacrificial de su Hijo, al que por lo mismo se debía reconocer y aceptar como a Salvador. La segunda idea era presentar a Cristo como Señor. Basándonos en las verdades fundamentales de la muerte y resurrección de Cristo, los predicadores del Nuevo Testamento le proclaman como a Señor. El Imperio Romano estaba compuesto de multitud de pueblos de diferentes razas, lenguas y religiones. Para unificar tanta variedad y diversidad dentro del imperio, los romanos establecieron el culto al emperador como religión obligatoria para todos. En las distintas provincias del imperio se levantaron templos al César y se instituyeron ceremonias religiosas en su honor. Los emperadores permitían que cada ciudadano pudiese conservar su propia religión con tal de que una vez al año asistiese a uno de los templos en honor del César y ante testigos
quemase un granito de incienso a la vez que gritaba César Kyrios, es decir, César es el Señor. Como era de suponer, a pesar de la oposición y de las persecuciones, los cristianos se negaron a tal reconocimiento y sumisión, confesando que ellos no reconocían a otro Señor que a Jesús, el cual era el Cristo. De aquí surgió el título oficial de el Señor Jesucristo, título que se le aplica después de su resurrección y ascensión a los cielos. Es digno de destacar que cuando los apóstoles predicaban que Jesús es el Señor, los oyentes se sentían tocados en el corazón y se rendían en sumisión a Él. En el primer mensaje evangélico el día de Pentecostés, cuando 3.000 almas fueron gloriosamente salvadas, el centro del mensaje de Pedro fue la soberanía y señorío de Cristo. Sepa toda la casa de Israel que Dios ha hecho a ese mismo Jesús, a quien habéis crucificado, Señor y Cristo. Cuando el atribulado carcelero de Filipos preguntó a Pablo qué tenía que hacer para ser salvo, la respuesta del apóstol fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es que nadie puede recibir plenamente a Cristo en su corazón sin reconocerle y servirle a la vez como a su Señor. Y por último, exponer la doctrina de la justificación por la fe. La tercera idea central que destaca en la proclamación apostólica es la de que el pecador es declarado justo no por medio de sus obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Este es el tema central de la epístola a los romanos. En este extenso y profundo tratado sobre la justificación, escrito por el más grande evangelista de la historia cristiana, tenemos la presentación más clara y poderosa que jamás se ha hecho del Evangelio de Jesucristo. No en vano fue este libro el que abrió los ojos a Martín Lutero para dar origen a la Reforma, así como a Juan Wesley para iniciar el gran avivamiento metodista. El tema de la epístola a los romanos, escrita en lenguaje legal, es ¿cómo puede un Dios santo justificar a un hombre pecador cuando éste merece la condenación eterna? ¿Cómo puede ese Dios justo ofrecer la salvación a los culpables, vindicando al propio tiempo su justicia divina? La respuesta la encontramos en 3:24, donde leemos: siendo justificados libremente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo suple la justicia requerida por Dios mediante su muerte vicaria en la cruz. Cristo intercambia su lugar con el pecador. La base de nuestra aceptación delante de Dios es la aceptación de la obra y los méritos de Cristo. Las tres ideas fundamentales sobre las que, bajo la dirección del Espíritu Santo, giró la predicación apostólica son: vida y obra de Jesucristo, su soberanía y señorío sobre los hombres, doctrina de la justificación por la fe. Estos mismos temas deben formar el corazón de nuestra predicación evangelística si queremos que ésta sea una predicación efectiva. Y la predicación debe ir acompañada de una invitación. El mensaje evangelístico en el Nuevo Testamento va siempre acompañado de una invitación. El anuncio de los hechos históricos sobre la persona y obra de Cristo llevan consigo una profunda implicación para el oyente, quien es invitado a responder al mensaje. Esto es lo que afirma el Apocalipsis al decir: el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Un evangelista es un embajador que no solamente proclama el mensaje de su rey, sino que espera la respuesta y reacción de sus oyentes. Latente en la palabra evangelización se halla la idea del mensajero que espera la respuesta que debe traer a aquel que le envió. El verdadero evangelista no se contenta con predicar un elocuente sermón, sino que invita a dar una respuesta a los oyentes. Ahora bien, las personas no sienten necesidad de ser salvas hasta que no se dan cuenta de que están perdidas. No ansían la paz y el perdón que Cristo otorga hasta que no sienten la carga y la culpa del pecado. Esto lo confirmó Jesús al decir: no son los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfermos.
Es lógico que solamente quienes se sientan enfermos y cargados con el pecado aprecien la invitación del Maestro: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El propósito de la evangelización es ayudar a los pecadores a darse cuenta de su estado de perdición. Cuando la persona llega a reconocer sinceramente su situación delante de Dios, es cuando está dispuesta a escuchar las buenas nuevas de que hay perdón para ella, aceptando el remedio provisto por Dios, que es Cristo Jesús. Con este propósito testificaban los apóstoles, ayudando a los oyentes a sentir que su relación con Dios no era correcta y que por lo tanto necesitaban arrepentirse y aceptar a Cristo por medio de la fe. Esto hizo Pedro cuando finalizó su mensaje el día de Pentecostés, con una llamada al arrepentimiento y a la fe. Esto mismo volvió a hacer cuando, tras la curación del cojo, junto a la puerta del templo, concluyó su mensaje con una apelación a la multitud a arrepentirse y creer. Pero también para ello necesitamos el poder y la presencia del Espíritu Santo, que es quien enseña y recuerda a los hombres la verdad y quien tiene la misión de convencer a las personas. Cuando Él venga, decía Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence a las personas de pecado haciéndoles ver su culpabilidad, y a la vez les convence de justicia y de juicio. La justicia es la de Cristo y el juicio es el enfrentamiento del pecador con la persona de Cristo. A la vez que el Espíritu Santo hace que el hombre se sienta pecador, mostrándole sus errores y la tragedia de su incredulidad, hace que el hombre se dé cuenta de que en Jesucristo se encuentra la perfecta justicia, y hace que el hombre, al aplicarse así esa justicia de Jesucristo, esté seguro de que sus pecados son perdonados y de que los poderes del mal han sido vencidos y juzgados. No cabe la menor duda de que en la evangelización, así como en el proceso de la salvación, no hay persona más importante que la del Espíritu Santo. Conclusión. Hay una antigua leyenda que dice que cuando Jesús, después de su muerte y resurrección, ascendió a los cielos, fue recibido por un ángel que quedó asombrado al ver las heridas visibles que llevaba en su cuerpo. El ángel dijo al Señor: debiste haber sufrido mucho por los hombres en el mundo. Efectivamente, contestó Jesús. ¿Y saben ya todos los hombres, prosiguió el ángel, cuánto le has amado y lo mucho que has sufrido por ellos? Oh no, respondió el Señor. Solamente hay unos pocos hombres y mujeres allá en Palestina que conocen la historia de mi amor. Entonces siguió diciendo el ángel: ¿qué planes has hecho para que todos los hombres conozcan dicha historia? He encargado a Pedro, a Santiago, a Juan y a los otros que cuenten la historia a otras personas y que éstas la cuenten a otras hasta que todo el mundo la sepa, dijo Jesús. Bien, añadió el ángel, pero ¿qué pasará si Pedro, Santiago y Juan se olvidan? ¿O si los otros no cumplen con el encargo? ¿O si pasados muchos años los hombres se cansan y dejan de contar la historia de tu amor? ¿No has hecho otros planes por si acaso? Pues no he hecho otros planes, fue la respuesta de Jesús. Yo cuento con ellos. Sí, Jesús cuenta con nosotros para la extensión de su reino en la tierra, como contó con los apóstoles y los primeros discípulos. Porque ellos evangelizaron con sencillez, pero con el poder del Espíritu Santo, somos nosotros cristianos. Ahora nos toca a nosotros contar a otras personas la historia del amor y del sacrificio de Cristo. ¿Qué revolución espiritual tan grande se realizaría en el mundo si cada creyente, posesionado de ese y por ese mismo Espíritu, se convirtiera en un embajador de Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación? Ojalá cada uno de nosotros salgamos de este Congreso Ibérico sobre evangelización plenamente convencidos de que Cristo cuenta con nosotros y de que tenemos que tener un plan para evangelizar y ganar almas. Pero ojalá estemos igualmente convencidos de que nuestros esfuerzos serán en vano, a menos que, como los apóstoles y los primeros discípulos,
Contemos con la colaboración del Espíritu Santo, guiándonos con su sabiduría, fortaleciéndonos con su poder y convenciendo a los pecadores de su culpabilidad y necesidad de arrepentimiento. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Espíritu.